Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Todos los libros, su libro. Andamos ya agotando las últimas semanas antes de irnos de vacaciones de Navidad y tenemos a Alberto Sansegundo pues ya bien dispuesto en ese ciclo, creo que un pequeño ciclo que iniciaba de estos libros para regalar. No sé si era un ciclo realmente. Alberto, buenas tardes. Sí, sí, era un ciclo. Yo soy muy de ciclos y sí, era un ciclo. Lo que pasa es que va a quedar truncado. Teóricamente debería ser previo todo entero, el ciclo completo, antes de Navidades, precisamente por lo que has apuntado. No se trata de libros que pueden regalarse, claro. Pero las circunstancias son las que son y por lo tanto nos quedan dos programas antes de Navidades y habrá dentro del mismo ciclo todavía dos más después de las vacaciones. Bueno, se trata de libros que pueden servir para el regalo y bueno, es verdad que las Navidades es el momento oportuno, pero ¿qué nos Bueno, impide y regalar siempre también? eso es. Siempre hay Regalar también ocasiones para después. regalar, ¿no? Siempre es Claro, un buen momento y además para regalar un libro mucho más. Bueno, pues claro. lo que sí que tienen en común estos libros es que son, creo, ¿no? De un formato precioso, lujoso, y supongo que también nos sucede así con el que nos vas a presentar hoy. Claro, sí, porque libros para regalar, cualquier libro es bueno para regalar en cualquier momento, como decíamos, ¿no? Pero estos encajan un poco más en esta idea del regalo, eh, digamos, decorativo. Son lo que la jerga ya del mercado anglosajón se ha dado en llamar coffee table books, libros de mesita de café. Son estos libros que se ponen encima de la mesa y ahí languidecen, sin que en muchos casos siquiera se consulten, son un poco decorativos, ¿no? Y son libros, como dices, claro, de presentación formal muy, muy bella, de dimensiones normalmente considerables. Y bueno, lo que ocurre es que yo me resisto a considerarlos solamente como objetos bellos de decoración, sino que también los traigo porque su contenido, no solo el continente, su contenido resulta interesante. Es verdad que el formato quizá se acomoda mejor al tipo de textos de consulta, más que libros que se lean con continuidad de comienzo a fin, y más libros hechos, digamos, de fragmentarios, de imágenes, de ilustraciones, como ahora veremos. Y bueno, sí, esa es la serie, que insisto, se prolongará incluso 2 semanas después de la vuelta de Navidades. Y en el caso de hoy, si la semana, hace 15 días, no la semana pasada, sino el programa pasado, hace 15 días, traíamos una primera muestra de este tipo de libros con seda, seda que tenía esa vertiente de libro decorativo a partir de las ilustraciones de la edición de Del Vives, hechas por Rebeca Dautremé, pero también tenía una vertiente estrictamente literaria, porque es una novela atractiva e interesante como tal. Hoy el territorio que vamos a explorar no es tanto el de la literatura como el de la fotografía. Se trata de libros, porque será en plural la propuesta, libros relacionados con ese mundo, que encajan, por lo tanto, en la categoría de libros de mesa de café, por decirlo así, libros de regalo también, pero centrados en el caso concreto de esta semana en el ámbito de la fotografía y que también, por lo tanto, son especialmente adecuados para esto que comentaba, ¿no? Una consulta esporádica, fugaz, lo abro encima de la mesa un rato, encima de la mesa porque no es difícil poder sostenerlo, porque son libros muy voluminosos, lo abro, consulto una fotografía concreta, los textos que la acompañan, como ahora veremos, pero no lo leo de manera exhaustiva, ¿no? O sea, Entonces, sí, libros de fotografía, creo que son dos, y antes de que entremos ya directamente con el tema, con los autores, con el título del libro, supongo que estará la del miliciano de capa, ¿no? En sí, sí, estos claro. libros. Sí, sí que está, ¿no? Bueno, Sí, pues sí. eso también para que se muestren mucho más interesados nuestros oyentes, porque bueno, es mítica esa foto, interesantísima esa foto, y que ya daría para escribir un libro entero, como que yo creo que se han hecho Los hay, los hay. incluso libros sobre él, sobre esa foto. Bueno, pues, ¿qué nos estás proponiendo ya en Sí, concreto para bueno, el día de hoy? claro, fíjate, en uno de los dos libros aparece la foto que mencionas, el miliciano de Cerro Muriano,
Pero bueno, también quería acotar la idea de por qué la fotografía. Todos los libros, un libro pretende también no solamente traer libros, sino en la medida de lo posible traer libros, tú lo has apuntado alguna vez en alguna emisión, ¿no? Libros variados, de ámbitos muy distintos, ¿no? Entonces, bueno, sí, juego con un ciclo que uniformiza 4 o 5 entregas, pero a la vez quiero moverme en ámbitos diferentes. Más literario el de hace 15 días, hoy será fotografía, iremos a otros mundos, al de la música, al del arte, porque se trata de, bueno, primero encajar con muchos posibles distintos oyentes, seguidores del programa, que pueden sentirse unos interesados por la fotografía y otros, en cambio, resultarles absolutamente ajeno a ese mundo y preferir otras referencias más estrictamente literarias, ¿no? Pero a la vez también intentar despertar el interés en quien a priori no lo tiene por uno de estos ámbitos, o por algún tipo de libro, por algún tipo de temática que vamos trayendo cada semana, para, bueno, pues yo creo que lo hemos comentado otras veces, ¿no? Todos, yo el primero, nos movemos con anteojeras, tenemos una visión de la realidad relativamente cerrada, limitada, claro, y se nos pasan desapercibidas cosas de extraordinario valor, en este ámbito cultural, literario, de extraordinario valor que bueno, no podemos apreciar simplemente porque desconocemos, ¿no? Muy modestamente, la función de todos los libros, un libro, es también abrir esta vía y a hoy, en el caso concreto, como decíamos, de hoy, con libros relacionados con fotografía. Son 2 que serán 3, como luego comentaremos. El primero se llama El color del tiempo. Voy a mostrarlo ya, más que nada para luego poder recuperar las agujetas en el caso de la mano, del brazo, de cargar con este libro, un libro voluminoso, como se ve en el... Enseña un poquito la portada, que me la he perdido un poco. Bueno, esta fotografía también es famosísima, esa fotografía, ¿no? Times Square, no sé si es el sitio, ¿no? El beso del Día de la Victoria, sí. Times Square, después de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Qué bonita foto. Sí, bueno, el libro luego tendré la ocasión, espero, de poder mostrar alguna de sus páginas, ¿no? Se llama El color del tiempo, está escrito, más que escrito, está a cargo de la edición de Marina Amaral y Dan Jones, de los que luego hablaré. Ha sido presentado en este año 2021 por la editorial Despertaferro, de la que ya hemos traído alguna otra muestra en estos años. Es un libro voluminoso, como digo, tiene más de 400 páginas, extraordinariamente ilustradas, con textos, los de Dan Jones, traducidos por Jorge García Cardiel. Y el libro recoge en 11 capítulos, uno por década, las décadas que van desde 1850 a 1960, mediante o a través de 200 imágenes significativas, la mayor parte de ellas, o al menos muchas, emblemáticas. Has utilizado el adjetivo míticas hace un rato, efectivamente, convertidas la mayor parte de ellas en iconos culturales y que forman parte, se hayan visto, fíjate lo que digo, se hayan visto o no se hayan visto, del inconsciente colectivo de la humanidad entera, realmente. Sí. Bueno, como la foto de Che Guevara, ¿no? Esta de la boina, claro. Pues fíjate hasta qué punto forma parte del inconsciente y del consciente colectivo en este caso, ¿no? Claro, pero yo iba al inconsciente en tanto que pues hay la mayor parte de la gente no piensan en ese icono como una fotografía que tiene un autor, sino, bueno, ya forma parte del escenario realmente de nuestra cultura en el último siglo por lo menos, ¿no? Entonces, fíjate lo interesante, en este repaso de 11 décadas, en este orden cronológico, es que a través de la fotografía estamos haciendo un recorrido por la historia de esos años, ¿no? Por lo tanto, no es casual que el subtítulo de la obra sea Una historia visual del mundo. Y por tanto, este es el primer interés del libro. Es una, digamos, apretada, pero interesante lección de historia. Se construye a partir de determinados episodios significativos y que además lo son como episodios de la historia, pero también en tanto que la fotografía que lo recoge, como decimos, ha pasado a ser simbólica, ha sido representativa de una determinada época y de ese fenómeno histórico en particular. Por tanto, el primer frente de interés del libro, que lo hace apetecible, es que el lector puede hacerse una pequeña historia del mundo en esas 11 décadas. La segunda curiosidad, y también el segundo motivo de interés, está en el título, El color del tiempo. Y es que la narración de esta singular narración
de la historia del mundo contemporáneo se hace a través de fotografías que originariamente fueron tomadas en blanco y negro, que son, en cierto modo, el blanco y el negro los tonos con los que representamos el pasado. Inconscientemente, de nuevo, el pasado es en blanco y negro. Pues bien, en estas fotografías, todas ellas han sido las 200 coloreadas con meticulosidad, con precisión, con un mimo y un cuidado exquisitos, también con un trabajo de investigación y documentación excepcional y con un soberbio uso de la tecnología por Marina Amaral. Marina Amaral, que si luego podemos hablar de ella, es una muy creativa y muy talentosa artista brasileña, especializada en este colorear fotografías del pasado. Y además de las fotos tenemos los textos de Dan Jones, textos explicativos, es un historiador británico. Y fíjate, quiero leer porque me parece interesante lo que en el prólogo señalan los autores. Este libro constituye un intento de retornar el brillo a un mundo desaturado. La muestra es una historia en color. Las páginas siguientes reúnen 200 fotografías, en origen todas monocromas, pero se han coloreado digitalmente para permitirnos contemplar con una nueva luz una época sensacional y transformadora de la historia humana. Entonces esto es muy interesante, no solamente por la época, sino también por este intento de transformar, de darnos una visión viva, cálida, el blanco y negro, que es extraordinario, además como objeto, como recurso artístico en la fotografía, ¿no? Pero sin embargo nos envuelve el pasado en una niebla añeja. Sin embargo, esta coloración de estas fotografías las convierte en un testimonio brillante, revelador, como digo, muy cálido, muy palpitante, de unos años que quizás solamente por el hecho de haber sido coloreadas las fotos, dejan de ser pasado y se convierten en algo muy vivo, ¿no? muy actual. Fíjate que además la horquilla entre la que se mueve el libro, 1850-1960, no es casual, ¿no? Porque es, claro, prácticamente entre el nacimiento de la fotografía y la popularización de la imagen en color. Ahí se para. No tendría sentido, lógicamente, a partir de esa fecha. Porque ya existía el color, está generalizado. Lo ya coloreado. Entonces, bueno, es un libro extraordinariamente interesante. Ahora voy a mostrar, si se puede, pues por ejemplo, fíjate, ahora contaré de qué tipo de fotos hay. Aquí vemos a Stalin y a Lenin coloreados. No sé si se aprecia. Sí, perfectamente. Stalin de blanco, Lenin de marrón. Por ejemplo, en la serie de personajes, tenemos un Hitler infantilizado. Eso, parece un Boy Scout, eso es lo que te iba a decir. Pero bueno, he abierto por la página de la guerra, pero tenemos, por ejemplo, a Marilyn Monroe. Qué guapa, qué guapísima. Muy guapa, sí. Aparece también en el otro libro. O, por ejemplo, en una idea que es interesante, que es el libro no incurre en una visión excesivamente, diríamos, eurocéntrica, sino que se mueve en otros ámbitos, en otros territorios. Por ejemplo, una foto de la Exposición Universal de finales de siglo en París, con la presencia, entonces sí, de un cierto exotismo de personajes de diferentes épocas, ¿no? Además, quiero aprovechar, ahora glosaré con detalle el libro, hace un par de semanas, la misma editorial, Despertaferro, y con los mismos autores, ha publicado otro libro del que yo no puedo hablar en la reseña con detalle, porque insisto, lo acabo de por decirlo así, recibir. Se llama El mundo en llamas, y es la misma operación, Marina Amaral y Dan Jones, solo que en este caso la larga guerra 1914-1945, es decir, este tramo, estos 40 años de principios del siglo XX, unidos por las dos guerras mundiales. Son fotos que cuentan fundamentalmente la preguerra, la primera guerra mundial, la preguerra de esa contienda, luego por supuesto la guerra, el espacio entre ambas contiendas y por último episodios de la Segunda Guerra Mundial. Es también de todo tipo, con fotos del frente, pero también de la retaguardia, con las mujeres incorporándose a las Fuerzas Armadas y luego también, claro, como es natural, fotos terribles de las trincheras, tanto en la Segunda Guerra Mundial
y todas ellas con este detalle del color, del que hablamos, de la coloración, que es bueno, pues extraordinariamente interesante, ¿no? Y que es la que me permite esa particularidad hablar de Marina Amaral. Marina Amaral es un prodigio, ¿no? Tiene 27 años y es autodidacta, es brasileña, como he dicho, y es el gran referente mundial en este dominio de colorear fotos, porque no es colorear fotos como los niños en el colegio, ¿no? Es un trabajo de investigación absoluto, de muchísimo tiempo, de una investigación muy exigente, consultar documentos, consultar incluso, fíjate, claro, catálogos de telas a la hora de darle el color adecuado, el tono adecuado, el matiz adecuado a un Sí, uniforme. de qué color era el marrón que utilizaba El Lenin, uniforme, por ejemplo, claro. en esa foto, ¿no? O consultar libros de historia para saber cómo eran los colores de las medallas de los militares, por ejemplo, por no entrar en cualquier 50.000 otros detalles que resultan interesantes, los visillos en una casa, o los objetos, o el color de las calles, etc. Entonces, ella está en la lista de Forbes de los más influyentes jóvenes menores de 30 años, Marina Amaral. Su obra aparece en los más relevantes medios de comunicación mundiales, la BBC, el Washington Post, el Figaro también. Ha colaborado con el canal de historia de televisión, con diferentes museos, diferentes instituciones, el New York Times, en el Museo de Auschwitz. Ella es fundadora, y yo recomiendo a los oyentes que entren en la página de Faces of Auschwitz, que es una página web que es sobrecogedora, también con fotos de el campo de concentración, pero coloreadas, dándoles por lo tanto una viveza y haciendo todavía más dramático el conjunto de episodios que se nos muestran normalmente en esas fotos. Ha participado también con éxito y tiene ciertos galardones en el Festival Lions de Cannes, que es más importante certamen sobre creatividad, publicidad y diseño. Tiene infinidad de premios. En el caso concreto del Color del Tiempo, ha ganado algún premio de precisamente Coffee Table Books of the Year en el Daily Mail. Y bueno, hay infinidad de galardones que ha obtenido. Y luego, por otro lado, su compañero de edición, que es Dan Jones, es historiador, es locutor, es periodista de éxito, tiene varios libros, ha presentado decenas de programas, tiene uno, al parecer, muy conocido sobre los castillos, secretos de los castillos de Gran Bretaña, tiene una columna semanal en diferentes periódicos y, bueno, también es un personaje reconocido en ese mundo de la divulgación cultural como historiador que es. Muy singulares, ¿no? Perfiles Sí, muy singulares. sí, muy interesante, ¿no? Y sobre todo luego lo que decía de la investigación, ¿no? El libro, cuentan los autores, es fruto de 2 años de trabajo, estudiaron 10.000 fotografías, de las que acabaron descartando prácticamente todas, hasta llegar a esas 200, con un criterio muy abierto. Eligieron simultanear tanto personajes, como hemos visto en esta muestra que he hecho por encima, famosos, conocidos, relevantes en la historia, como también gentes absolutamente anónimas. También, como decía, huyendo del eurocentrismo, mostrar imágenes de otros continentes, de otras culturas. Sí que hay una especie de elemento común, que es reflejar causas nobles. Es decir, hay una toma de postura frente a las injusticias, frente a, digamos, una idea de honrar a los muertos. Digamos, es como un elemento común a las diferentes fotos. Se mueven en fuentes muy diversas, juegan incluso con algunas copias antiguas en albúmina, con un largo proceso de exposición, con placas de vidrio, con clara de huevo, y luego hay otras con rollos de película de 35 milímetros registradas originariamente. Hay fotos que han sido sacadas originariamente para el disfrute personal de los representados, pero otras, en cambio, han tenido una distribución comercial, por ejemplo, como postales, en algunos casos. Algunas originariamente todas estaban en buen estado, pero algunas nos han llegado en ese estado impecable y otras, en cambio, muy deterioradas. Por lo tanto, el trabajo no solamente de investigación de los colores, etcétera, sino de restauración de las copias, es un trabajo formidable, ¿no? Muy valioso, ¿no? Y bueno, se unen todas las fotos con este criterio que decíamos, un criterio cronológico, que va desde la guerra de Crimea a la Guerra Fría, de la era del vapor
a la era espacial, como subrayan los propios autores, en realidad de la era de los imperios a la era de las superpotencias. Y bueno, con una mezcla que también dicen los autores que se comparten todas las fotos, un escenario sobre el que danzan titanes y tiranos, asesinos y mártires, genios, inventores y potenciales destructores del mundo. Se presenta la foto, se presenta al principio de cada década un breve calendario con los acontecimientos más relevantes de la época, luego van apareciendo las fotos y anexas a las fotos o anexos a las fotos los comentarios de Dan Jones con notas explicativas muy sucintas que comentan la foto en sí e informan del contexto en el que se produce. Bueno, un libro muy, muy interesante para los amantes de la fotografía, para los amantes de la historia y también para los amantes del arte, porque por ese trabajo, ¿no?, importante que hace Marina Amaral. O sea, totalmente recomendable este Coffee Table Book. Yo creo que, por ejemplo, incluso un profesor de historia encontraría en el libro un modo muy motivador, apasionante también para los alumnos, para acercarles a una realidad que, como digo, la vivimos normalmente en las clases o cuando vemos las fotos antiguas como algo remoto, como algo que no nos concierne. En cambio, de esta manera alcanza una dimensión mucho más cercana, ¿no? Yo creo que para la enseñanza es fundamental. Y no me resisto a comentar algunas de las fotos de las que aparecen, aunque sea un repaso a la pluma. Sí que me interesa señalar que se empieza el repaso con una imagen de un británico, Roger Fenton, que yo no conocía, uno de los primeros fotógrafos de guerra, llegando a Balaclava, en la península de Crimea, a orillas del Mar Negro. Llega en un carro destartalado, repleto de cámaras, placas de vidrio, se le ve colgando pertrechos domésticos y también profesionales, para documentar el conflicto de entonces entre, por un lado, Gran Bretaña, Francia y el Imperio Otomano, y por otro lado, Rusia. Y a partir de ahí, insisto, tenemos de todo, pues, qué sé yo, la reina Victoria, por ejemplo. Está también una foto muy significativa de un buque, el SS Great Eastern, que es uno de los grandes emblemas de la revolución industrial, que fue creado para llevar a cabo singladuras entre la Inglaterra de la reina Victoria, la victoriana, y las factorías comerciales británicas en la India. Entonces es una sola foto, pero de nuevo es más que la foto es muy, muy atractiva, pero además nos representa una época, ¿no? Esta revolución industrial, ¿no? Aparece, por ejemplo, como siguiendo este orden cronológico, aparece Darwin, un retrato de Darwin, está también Estambul, el Imperio Otomano, está el motín de la India, las guerras del opio en Asia, está, por ejemplo, toda la expansión del siglo XIX de Estados Unidos, con el exterminio de los nativos, hay fotos de los indios. Personajes de las tribus indias, la fiebre del oro está también entre los personajes Bismarck, está Karl Marx, está Lincoln. Está una foto muy cruenta, terrible, la batalla de Gettysburg, que fue la más sangrienta de la guerra de secesión, y la derrota de los confederados sureños. Está muy curiosa la creación de Liberia como ese estado africano libre que acogería a la vuelta a los esclavos norteamericanos liberados, ¿no? Hay una foto en relación con esto, la Comuna de París, las guerras carlistas, la Revolución Mexicana, la depresión de los 70 del siglo XIX, está Custer, está Stanley, el aventurero expedicionario, Edison, pero también un rey zulú, Cetiballo, está la Estatua de la Libertad, está los primeros tranvías eléctricos en Berlín, el sanguinario y cruel Leopoldo II de Bélgica, está Clara Barton, que fue la creadora, un retrato, la creadora de la Cruz Roja Americana, está ya en Francia Sarah Bernhardt, la actriz, los hermanos Lumière, el olimpismo, los automóviles, con esta idea del mundo acelerado que entonces aparecía. Está también España, en el sentido de la pérdida del imperio. De las colonias. Colonias, sobre todo el hundimiento del Maine, por tanto el 98 español. Está Mata Hari, los hermanos Wright, Marie Curie, Einstein, el gramófono, la isla de Ellis, que como sabes eran los inmigrantes que llegaban a Nueva York, los tenían allí para desinfectarlos, entre comillas, y era un filtro terrible que nunca sabían los recién llegados si iban a poder acceder al continente o no.
está dentro del mundo del oeste y que conocemos a través de las películas y que, claro, te sorprende que tenga una existencia real, ¿no? Butch Cassidy, claro, que protagonizó tantas películas, ¿no? Está el terremoto famoso de San Francisco, está el hundimiento del Titanic, una foto cerca de ello, el estreno en otro ámbito cultural de la consagración de la primavera, de Stravinsky, las sufragistas, claro, hay una foto espléndida con respecto a ese fenómeno, ¿no? Y luego ya si entramos en las guerras, la Primera Guerra Mundial, que luego van a comparecer de nuevo en El mundo en llamas, ¿no? Pues los diferentes frentes, Galípoli, el Somme, la guerra en el mar, las mujeres enfermeras en los hospitales de campaña, la firma del armisticio, y luego está pues eso, la Internacional Comunista, por supuesto, claro, la Lenin-Stalin, como hemos visto, es decir, la Revolución Soviética, está Mussolini ya en la Segunda Guerra Mundial, pero antes de eso tenemos el cine mudo y tenemos imágenes de Louis Armstrong y de los felices años 20, con las flappers, estas chicas atrevidas que describen también una época. Está claro, dentro de las aventuras, este afán por los descubrimientos también de principios de las primeras décadas del siglo, ¿no? Están los retos geográficos, el Everest, los vuelos de Lindbergh, con la travesía del Atlántico famosa. Está esta, que a mí me gusta mucho, y yo presenté hace años aquí un libro sobre ella, Amelia Earhart, que fue una aviadora muy arriesgada, muy aventurera, un símbolo también de la época, que murió, desapareció en uno de sus vuelos, ¿no? No se ha encontrado nunca su cadáver. Está la Gran Depresión, claro, el crack de Wall Street, con fotos sobre la Gran Depresión, ¿no? Y luego la Guerra Civil Española, también aquí no está todavía, es en el otro libro que voy a comentar luego, no está Robert Capa. Está Gandhi, está la invasión de Polonia por los nazis, claro, y ahí todos los bombardeos de Londres, Pearl Harbor, Guadalcanal, los kamikazes, el día D. El día D es pues claro, la portada del libro, ¿no? Este beso del marinero y la chica en Times Square, ¿no? Hay diferentes hipótesis. ¿Era su chica o era la primera que pasaba por allí y fruto de la euforia? Bueno, parece que esta tesis es la más sostenible, no se conocían de antemano, creo. Está Elvis, está Khrushchev, está Mao, está Ho Chi Minh, Fidel y el Che, como decías, claro, está Haití y la dictadura de los Duvalier, Marilyn Monroe, como hemos visto, Isabel II, por supuesto, Mandela, y todo termina en la carrera espacial. La última foto hace referencia a los primeros momentos de esa carrera espacial, que, insisto, se cierra esto en la década de los 60. Muy Un libro interesante, extraordinario, muy interesante, Alberto. Bueno, ¿cuánto le debemos de todas maneras a la fotografía, Alberto? Qué gran invento el de la fotografía, que además sigue creciendo, ¿no? Cada vez hay más personas que hacen fotografías. Con esto de los móviles, la fotografía está en alza, yo creo. Claro, lo que ocurre es que, bueno, es interesante esa reflexión, ¿no? Porque, claro, la multiplicación de gente con cámara y además la posibilidad de que cada cámara en un segundo haga 45.000 fotos en una ráfaga, no sé si eso acaba desvirtuando este valor ejemplar de una foto concreta que ha quedado convertida en símbolo, ¿no? Yo creo que quizá a lo mejor en este caso, no sé, es una impresión así a vuela pluma también, a bote pronto, ¿no? La idea de que no sé si la cantidad puede desvirtuar la calidad. La calidad, bueno, no tienen por qué ir, no tiene por qué. No tienen por qué ser, pueden ser ambas cosas complementarias. Se puede tener mucha calidad y mucha cantidad, y desde luego la fotografía, que tiene el carácter testimonial que tiene, que bueno, a más fotografías, más testimonios, ¿no? Yo creo que es muy importante de cara a la información, ¿no? De la que todos podemos disfrutar. Sí, lo que ocurre es que ahora, bueno, evidentemente hay de todo, precisamente porque hay de todo, cabe de todo, pero bueno, uno duda ya de si realmente hacer una fotografía del espléndido solomillo que te estás comiendo para mandársela a medio mundo. Bueno, ya sabes que las cosas con cabeza siempre, al final lo que debe prevalecer y lo que es importante es el intelecto y el razonamiento que hay detrás, más allá de la obra, ¿no? Lo importante es eso, siempre la intención y cómo se hacen las cosas. Bueno, pues este libro es interesantísimo en ese doble sentido. Lección de historia apretada, como digo, pero espléndida. Uno repasa 150 años o 120 años de una manera espléndida y además disfruta de unas fotografías estupendas que además, como se para a analizarlas con detalle, no te quedas solamente con la impresión genérica, sino que entras en las pequeñas sutilezas, aprecias el trabajo que ha tenido que hacer Marina Amaral para digamos, actualizar unos restos, en principio, muertos del pasado.
Ujú. Muy bien, aunque me comentabas que ahí falta la foto de capa, que Sí, supongo que sí que aparece en el segundo libro, porque sí que me comentaste que la foto de capa aparecía en sí. uno de los El segundo libros. libro, claro, bastantes de las fotos que acabo de comentar están también en este segundo libro. No todas, hay muchas que no están, hay otras nuevas, pero hay unas cuantas que sí coinciden. El libro se llama, con la misma portada, esto es lo curioso, este libro es muy anterior, Curiosísimo, este es muy efectivamente. anterior, este es de 2011. A ver que Se veamos llama, esa portada. y la Sí, 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 portada, sí, ya sí, ves, la la vemos. Es misma, que es una foto esta vez, muy bonita, es preciosa esa foto. esta vez en blanco y negro, claro. ¿Eh? Mm. Se llama 50 fotografías míticas, su historia al descubierto. Este es de 2000, en España está en 2011, es edición de Hans Michael Köstle. Ujú. Lo presenta la editorial Taschen, la editorial alemana, que es paradigma, yo creo, de este tipo de publicaciones de las que estamos hablando y que Ujú. va a protagonizar también algunos de los episodios, de las entregas de este ciclo en las próximas semanas. Por cierto, el libro que yo tengo, que es de 2011, se llama 50 fotografías míticas, su historia al descubierto, como acabo de comentar. Sin Ujú. embargo, buscando información ahora para preparar la reseña sobre el libro, me he dado cuenta de que hay una nueva edición, más reciente, de este libro, que ya no tiene ese título. Se llama Fotografías míticas, 50 fotografías emblemáticas y su historia. Evidentemente la idea es la misma, el contenido es el mismo, pero hay esta pequeña modificación en el título. Bueno, aquí han Hans tenido que Michael, hacer un esfuerzo importantísimo. Alberto también quería hacer esa postilla, ¿no? Un esfuerzo importantísimo. Imagínate, el libro anterior eran 200 y yo creo que se han tenido que ver muy comprometidos para elegir esas 200, para elegir 50. Aquí el esfuerzo ha tenido que ser importante. sí, así es. Su responsable, que como decía Hans Michael Köstle, es escritor, es periodista freelance, que está establecido en Múnich. Se centra sobre todo su dominio profesional en la historia y la estética de la fotografía, habiendo publicado infinidad de libros sobre el tema. Y claro, efectivamente, ha tenido que hacer un esfuerzo terrible para sintetizar en solo 5 decenas también un recorrido histórico, aunque no es la historia en sí lo interesante. En este caso, el elemento aglutinador es la historia de la fotografía, por razones que luego veremos, ¿no? Y él habla de las historias, quiere contar las historias detrás de las fotografías más extraordinarias de la historia. Lo sugiere también el subtítulo del libro, hace alusión a esta referencia. Ujú. Entonces, tenemos una ilustración gráfica, normalmente este libro es todavía mucho más voluminoso en cuanto a tamaño, en tamaño mucho más grande, Sí. de grosor, el volumen es prácticamente de ese estilo, tiene, no sé si están numeradas, pero bueno, estaríamos hablando de, sí, 300, 400 páginas, pero el Ujú. tamaño es mucho más grande, las fotografías son de un gran tamaño, y de cada una de ellas hay unos textos, se acompaña cada una de ellas de textos interesantes sobre la intrahistoria de cada imagen, cómo se llegó a esa imagen, con reflexiones, y esto es la principal novedad de este libro, también de índole técnico. Es decir, las aportaciones que las fotografías supusieron en su momento, los procesos tecnológicos más o menos novedosos que se incorporaron con la foto correspondiente y también las repercusiones estéticas, culturales, en los usos sociales, ciertas ropas o ciertas vestimentas, ¿no?, que se empezaron a utilizar a partir de la aparición de una foto, un peinado, etc. En cada comentario aquí no es algo, es decir, aquí en el primer libro que presentaba la foto es una página y su comentario va anexo en esa página, aquí Ujú. no, cada foto tiene varias páginas, se incorporan fotos adicionales, a veces de la misma serie, u otras fotos del fotógrafo correspondiente, con diferentes comentarios, pero no solo comentarios, se incorporan otras imágenes, documentos, páginas de periódicos y de revistas de la época que permiten contextualizar la fotografía analizada, ¿no? Ujú. En el contexto, en el espacio y en el tiempo en el que la fotografía se publicó, ¿no? Efectivamente hay un orden cronológico, en este caso la horquilla es más amplia porque la primera foto es de 1827 y la última, al no haber las restricciones del color, la última es de 2001, la última foto es una foto también emblemática de las Torres Gemelas, del atentado contra... Pero una foto muy particular, que luego Ujú. comentaremos, como también querría hacer un breve recorrido. Sí. Cuando cerremos el recorrido comentaré esa foto porque no es una cualquiera, es una foto muy Ujú. significativa. Ujú. Y lo interesante
es que se aglutina, se estructura el libro en función, evidentemente, del orden cronológico, pero en función de los fotógrafos. De manera que aquí no tenemos tanto, no tenemos un recorrido por la historia del mundo como un recorrido por la historia de la fotografía, porque van saliendo todos los nombres, por supuesto los principales nombres de la fotografía, entendida ya como no solamente un recurso, diríamos, periodístico o publicitario, sino también como realmente obra de arte. Entonces los grandes nombres de la historia de la fotografía están presentes y en ese recorrido histórico van surgiendo uno tras otro con fotografías que a la vez son significativas de una época, de un movimiento, de una situación social, etc. Entonces, en este sentido tenemos, por ejemplo, es muy interesante porque las primeras son de Nipse y Daguerre. Daguerre es el que da lugar a los daguerrotipos. Daguerrotipos, efectivamente. Y bueno, que esas fotografías en un principio se hacían a los muertos también, Claro. Era como para documentar, ¿no? Que una persona efectivamente se había muerto. Eso que hoy consideraríamos un poco, no sé, lo consideraríamos un poco raro, Alberto. Sin embargo, eso se hacía mucho. Hay muchas, entre las 50 fotos, sobre todo estas del principio, como dices, hay muchas de cadáveres, cosas que efectivamente algo sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, hay de Hippolyte Bayard, hay una foto de 1840 que es su autorretrato como ahogado. Es decir, esta cosa un poco, sorprendente. Te das cuenta que también, hay esas fotos... Claro, es el misterio de la fotografía que parecía entonces dar lugar a otros espacios y por tanto hay fotos como de fantasmas, como apariciones raras que la propia técnica fotográfica incipiente, de repente hay una persona que está en una escalera pero aparece en el fondo una sombra rara que parece algo fantasmal, ¿no? Hay sobre todo en las fotos iniciales, son curiosas porque, a mi juicio por lo menos, ¿no? Porque hay ese doble juego que también se da en el cine entre la foto como documento, este afán que tienen los primeros fotógrafos de dar una muestra de la realidad, de lo que ocurre, pero a la vez esto lo que apunta es de jugar con la fantasía, la foto como invención, lo imaginado, lo soñado, incluso territorios difusos como los del espíritu, como las de las almas, como los fantasmas que puedan pulular por ahí, ¿no? Fíjate que esto se da en el cine, porque tenemos por un lado, desde el principio además, ¿no? Tenemos por un lado estas breves películas de los Lumière que representan, pues, ¿qué? La salida de los obreros de la fábrica. Esa fue la primera película, Pilar. Claro, la llegada del tren a la estación, ¿no? Es decir, la realidad. Pero a la vez tenemos, por otro lado, frente a los Lumière, está Méliès. Méliès hace aquellas películas de la llegada del hombre a la luna, con aquella luna y el cohete que se mete en un ojo de la luna y que son realmente invenciones llenas de fantasía, ¿no? Pues esto se nota también en las primeras fotos que nos presenta el libro. Se nos presentan también esos dos ámbitos de la fotografía, más realista, más documentada. La primera que aparece es una mera traslación del panorama desde el estudio del fotógrafo y el Boulevard du Temple de lo que se veía, pura documentación realista del entorno del fotógrafo. Pero hay inmediatamente fotos, por ejemplo, hay una de un fotógrafo desconocido para mí, Loscher, de 1850, que recrea la construcción de una estatua, la estatua de Bavaria, en Múnich, pero la recrea entre unas nieblas evanescentes que dan una sensación como de ultratumba, como de otro mundo. Aparte, la estatua es gigantesca y, por lo tanto, los miembros, la cara, apareciendo entre nieblas, tiene un aire como onírico, ¿no? Hay, por ejemplo, también, que es muy interesante porque uno se sitúa en la época, la fotografía como un, digamos, instrumento de experimentación científica. Y hay fotografías, por ejemplo, de experimentos médicos, ¿no? Aquí tenemos en la universidad, de hecho, hay un certamen de fotografía científica, Alberto, y bueno, participan estudiantes de todas las disciplinas, ¿no? Porque esa realidad científica también es susceptible de ser interpretada a través de la fotografía. Claro, fíjate, pero desde mi punto de vista es muy, claro, ingenuo. A lo mejor no es así, ¿no? Estoy equivocado, ¿no? Pero las primeras que aparecen en el libro son como muy inocentes. Por ejemplo, hay una serie se llama Contracciones musculares, de Duchenne de Boulogne, del año 1856, en donde realmente vemos a unos individuos sometidos a corrientes eléctricas y vemos cómo las contracciones del rostro o de sus miembros, y todo eso se documenta a través de fotografías, ¿no? Bueno, y perdona otro
otro nuevo inciso, pero creo que tengo que aportarlo eso también en este momento Sí. al programa. No sé si has visto la última película, una de las últimas películas de Johnny Depp, Minamata, que precisamente habla de uno de los fotógrafos que fue el que documentó, ¿no? Hablando de fotografía científica, en este caso, pues a una población japonesa que por contaminación de una fábrica cercana, pues nacían niños con una cantidad de problemas grandísimos en los huesos, se deformaban las manos, etcétera. No sé si has tenido ocasión de ver esa película, el fotógrafo era Eugene Smith y está interpretado por Johnny Depp y bueno, hablando de fotografía, ¿no? Yo creo que es una película muy recomendable, ¿no? Y también de la labor importantísima que pueden hacer los fotógrafos, en este caso como denuncia social, ¿no? Sí, a medida que nos acercamos, sobre todo al siglo XXI, a nuestros días, sí que aparecen esas fotos más significativas, más históricas, más de denuncia, pero los hay también del siglo XX, ¿no? Pienso ahora, por ejemplo, pienso en Lewis Hine, que es un fotógrafo, hay una foto de una niña en una hilandería. Lewis Hine es un fotógrafo norteamericano de los primeros 20 años del siglo XX, especializado en fotografía social. Ha pasado la historia por varias series sobre trabajo infantil, y de esas series de trabajo infantil sale esta foto de la niña en las hilanderías de California, creo recordar, que se recoge en el libro, pero también porque ilustró fotográficamente la construcción del Empire State, y hay fotos clásicas de él, ¿no? Y con esa dimensión que dices, ¿no? De denuncia, dimensión social, ¿no? Hay fotos históricas, claro, por ejemplo, pero muy interesantes. Por ejemplo, hay una foto de François Aubert acerca de la muerte de Maximiliano de Habsburgo-Lorena, que fue archiduque austrohúngaro y emperador de México, y que fue ejecutado en Querétaro en 1867 por un pelotón de fusilamiento, ¿no? Y en una elipsis sobrecogedora, el fotógrafo nos muestra la camisa ensangrentada, solo la camisa ensangrentada, atravesada por los disparos, ¿no? Y se nos cuenta, para que veas también, o para que lo vean nuestros oyentes, ¿no? El tono del libro. No solamente vemos la foto, no solamente vemos comentarios sobre la foto, sino también el contexto, como decía, ¿no? Por ejemplo, nos informa el autor que Maximiliano, condenado ya irremisiblemente a la ejecución y sabedor de que no había escapatoria, entrega una onza de oro a cada integrante del pelotón, rogándoles que no le disparen en la cabeza. Entonces, bueno, la foto se abre, esa foto con la camisa agujereada, ensangrentada, se abre a muchas evocaciones. Por lo tanto, fíjate, a propósito de cadáveres, hay otro fotógrafo, André Adolphe Eugène Disdery, que muestra los cadáveres de 12 comuneros en los levantamientos de París de 1871, ¿no? Hay también otra foto que es muy interesante y es trasladable la polémica que puede suscitar a nuestros días, ¿no? Es una foto tétrica de 1898 que lograron Max Priester y Willy Wilke, lograron de modo secreto e ilegal una foto de Bismarck fallecido en su lecho de muerte. Es una foto muy cruda. Y aquella niña corriendo en Vietnam, no sé si aparece esa foto también, porque esa es mítica. Sí, sí. Esa foto está también, la foto de la niña que corre después de la explosión de Napalm, está también entre las fotos de los años 60 del siglo. Si sigo con lo cronológico y nos queda todavía algo de tiempo, Karl Blossfeldt, que a lo mejor no es tan conocido de nombre, sin embargo, y a lo mejor tampoco conocidas sus fotos, tiene una serie de estudios botánicos, fotografía plantas, hojas, flores, preciosistas, y en el libro aparece una, Adianto, que claro, hay que verla, hay que mostrarla, no puedo mostrarla así al azar, no la encontraría. Pero el público en general seguro que la conoce, porque Loewe, la marca de bolsos y cosas de piel. Sí, ha ilustrado en los últimos años sus campañas publicitarias con fotos de, no sé si te suenan, helechos que se abren en espiral, diferentes ramos, que son fotos de este fotógrafo de principios del siglo XX. Está Stiglitz, que también hablamos de él a propósito de Georgia O'Keeffe, cuando la presentamos y prestamos libros de ella.
con una foto de la cubierta de un vapor que hacía la travesía entre Nueva York y Europa. Está Lewis Hine, como decíamos. Está August Sander, que es un fotógrafo alemán, también un clásico, que quiso documentar con una pretensión de exhaustividad desmesurada, ¿no? Documentar toda la Alemania de su época, intentando fotografiar a todo tipo de gente, de toda edad, de toda condición, y que acabaría publicando un libro con una muestra significativa, El rostro de nuestro tiempo, un libro que prohibiría décadas más tarde Hitler, ¿no? Y aparece una foto muy significativa de los granjeros, los jóvenes granjeros, que se ha repetido en infinidad de ocasiones, es muy conocida. Luego ya están fotos del surrealismo, de Man Ray, y con aquella foto clásica que seguro que conoces, y muchos de nuestros estudiantes también, de la mujer, la cara se llama negra y blanca, es una máscara africana y la cara de la mujer blanca clásica, ¿no? Hay un retrato de Bertolt Brecht, está André Kertész, que es otro fotógrafo húngaro muy conocido. Yo lo presenté en 2017 un librito de él, Leer, en donde se recogían fotos espléndidas, muy relacionado con el cubismo, las composiciones, con las vanguardias, fotos de gente leyendo. Lo presenté hace unos años a propósito en relación con la Feria del Libro, libros que hablaban de libros. Está la que decías, de 1936. Hay dos fotos de 1936 que son emblemáticas de la época. Una es la de Robert Capa, la del miliciano abatido en el Cerro Muriano. Cordobés Cerro Muriano. Y bueno, es muy interesante porque las cosas que se nos cuentan son curiosas, ¿no? Ha habido, como decías, no libros, pero ríos de tinta realmente sobre esta foto. Entonces, bueno, hay una polémica acerca de si era todo artificial. Parece que es la tesis dominante, ¿no? Es una construcción. Es una construcción, no se corresponde realmente con la muerte en acto de servicio del miliciano, sino que un soldado de la República y el propio fotógrafo buscaron una imagen artificial, pero poderosa, para transmitir, bueno, para defender la causa que se quería, ¿no? Y luego está también tocando la sensibilidad, esa imagen, esa mirada que no podemos sostener sin sufrimiento, de la madre emigrante, después del crack del 39, que retrata Dorothea Lange, en un campo de refugiados en California. Es un gesto está con los hijos, en aquella tienda, con un gesto de tristeza, de desolación, de desesperanza, con los niños míseros, hambrientos, y es la representación evidente de los efectos de la Gran Depresión, que ilustró Steinbeck en las Uvas de la Ira y Onfort en la película del mismo título, sino también una imagen icónica del sufrimiento humano, ¿no? Si nos da tiempo a leer algo al final, pues el texto que traigo es un comentario acerca de esa, que acompaña esa fotografía en el libro, ¿no? ¿Qué más cosas tenemos? Así por encima, la foto de Alfred Eisenstadt del Día de la Victoria, con comentario acerca de cómo es el origen del marinero y la joven besándose. Luego hay fotos de la Segunda Guerra Mundial también, con alguna de Henri Cartier-Bresson, un maestro de la fotografía. Hay una foto del 45 en donde una víctima del terror nazi, aún en el campo de internamiento, reconoce a un confidente de la Gestapo. Hay esta que es también icónica, ¿no? Que es una vista desde la torre de Dresde, del ayuntamiento de Dresde. Se llama Vista desde la torre del ayuntamiento de Dresde hacia el sur, de Richard Peter, y vemos la devastación de la ciudad alemana después de los bombardeos aliados tras la derrota nazi, ¿no? Hay fotos de la posguerra, del 47, de Ernest Haas, un momento de liberación de soldados alemanes que habían participado en espectáculos bélicos. Hay también, un poco posterior, del 50, una foto, también otro beso clásico, el que retrató Robert Doisneau frente al Ayuntamiento de París, la pareja que se besa, y además nos cuenta en el libro la repercusión popular extraordinaria que tuvo esa foto, ¿no? Se hicieron más de 2,5 millones de postales y se vendieron más de 500,000 de carteles, ¿no? Y esa felicidad espontánea y despreocupada de la pareja ante el ayuntamiento ha representado ya para siempre esa alegría exultante de la posguerra, ¿no? en París, ¿no? Tenemos a James Dean en Times Square. Tenemos, bueno, fotos de la del Che Guevara, que comentabas hace un rato. No es la del póster, pero sí es una de las representaciones más
más emblemáticas. Hay unas fotos, una serie de Marilyn pocos días antes de su muerte. Eso estaba pensando en Marilyn. Te iba a preguntar por ella, me has leído el pensamiento, Alberto. Y son fotos que aparecen, son muy conocidas, aparece su cuerpo velado, pero más que velado es desvelado, con una gasa, y es una foto que tiene color. Solamente hay 5 fotos en color en este segundo libro, esta es una de ellas. Aparece también como símbolo de una época, quizá más minoritario, Andy Warhol y la Velvet Underground de Lou Reed y de John Cale, en una foto que se hizo a mediados de los 60. Aparece esta foto de Nick Ut, que se llama Napal contra civiles, que es la foto de la niña hacia la cámara, con el cuerpo quemado, ¿no? También hay dentro ya de más recientes momentos históricos significativos. Hay una foto de Bárbara Clem que muestra a Leónidas Brezhnev y Willy Brandt. Los más jóvenes no saben quiénes son, pero quienes ya tenemos una edad, pues sí, es la primera visita de un dirigente soviético a Alemania en los años de la Guerra Fría. Hay otra sobrecogedora, en donde el fotógrafo es un terrorista, porque es la foto del empresario industrial Hans Martin Schleyer, que también, quienes tenemos una edad lo recordamos, fue secuestrado por el Ejército Rojo, el grupo terrorista germánico, y es una Polaroid que hace uno de los terroristas. La tomaron el 6 de septiembre de 1997 y la ofrecieron como prueba de vida y también como prueba de amenaza y de chantaje y de ultimátum al mundo, pocas semanas antes del terrible asesinato del industrial, ¿no? Luego tenemos de otra índole, por ejemplo, hay fotos que tienen que ver con el mundo de la moda, de Helmut Newton, un clásico de ese mundo. Hay esa típica foto de las 4 mujeres que se presentan simultáneamente desnudas primero, con sus zapatos de tacón, y luego a la vez vestidas en diferentes poses, un icono de la fotografía revolucionaria realmente. Hoy estarían canceladas probablemente dentro del mundo de la moda. Hay alguna foto también artística absolutamente, es decir, no hay un vínculo con algo real, sino absolutamente construidas, fotos artificiales. Hay una foto de Sandy Skolm con un tratamiento cercano al mundo de la publicidad y onírico. Está Robert Mapplethorpe, que es otro clásico también, con fotos de ambigüedad sexual muy clásicas. Robert Mapplethorpe fue pareja de Patti Smith durante mucho tiempo, y sus fotos muy sexualizadas. Bueno, pues aquí hay una de muy sexualizadas y muy ambiguas, era homosexual. Lisa Lyon, fotografía Lisa Lyon, que fue la primera campeona mundial de culturismo femenino. Está un fotógrafo que yo he visto en Madrid hace muchos años, una exposición suya desasosegante, que es Joel Peter Witkin, en donde recoge lo perverso, lo excesivo, lo escatológico, lo deforme. Su temática es siempre es como un puñetazo al espectador, ¿no? Está otro clásico también de temática social, clásico actual, que es Sebastião Salgado, con sus fotos, sus series. Por ejemplo, en el caso concreto tiene un libro formidable que se llama Trabajadores, en donde repasa los diferentes modos de trabajar en la actualidad, diferentes modos de esclavitud en realidad en la actualidad a lo largo del mundo. Y hay una foto de ese libro que se llama Kuwait, que aparece en el libro que hoy comento, ¿no? Martin Parr es otro fotógrafo británico muy conocido, que se ha especializado en fotografiar, vamos a llamarlo así, los excesos del turismo, sobre todo el turismo británico, el masivo fenómeno del viaje, las hordas turísticas, los cuerpos aceitosos en las playas, los cuerpos aceitosos de clase media fundamentalmente y baja, rebosando sordidez en las playas atiborradas, ¿no? Hay una foto de unos turistas en este libro, de unos turistas en el Partenón, haciéndose fotos en la Acrópolis, ¿no? Y la última foto que aparece es hecha obviamente el 11 de septiembre de 2001 de Thomas Hoepker, pero fotografió las Torres Gemelas ardiendo. La foto se llama Vista de Manhattan desde Williamsburg, en Brooklyn. Brooklyn está enfrente de Manhattan, y lo curioso es que vemos al borde del río, en una barandilla, una especie de pequeña terraza, a 5 jóvenes, tranquilos, desenfadados, que están charlando relajadamente, han dejado sus bicicletas y sus mochilas allí en el suelo, ajenos, y al fondo, al otro lado del río, estamos viendo las Torres Gemelas con el humo, con el escenario del horror en sus primeros minutos. Estos chicos
es evidente que se han tenido que dar cuenta de qué es lo que está pasando en el otro lado, pero permanecen ajenos a lo que ocurre, ¿no? Koestler, perdón, el autor, nos habla ahí de el apocalipsis y el desayuno sobre la hierba, el famoso cuadro impresionista, juntos en una imagen de alto valor representativo. El apocalipsis de las Torres Gemelas y a la vez los jóvenes despreocupados desayunando, no estrictamente, pero bueno, probablemente sí, por la hora, ¿no? Desayunando no en la hierba, pero sí en la terraza, al borde del desastre, del caos, de la catástrofe, ¿no? De manera que, bueno, dos representaciones espléndidas del mundo de la fotografía, dos libros estupendos para regalar y, bueno, para consultar, poner encima de la mesa de café o poner donde uno quiera, pero ir consultando, ir leyendo cada día anécdotas, curiosidades interesantes que nos ayudan a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Bueno, hoy no vamos a tener fragmento, pero sí que vamos a tener canción. Yo creo que además te has esmerado también mucho porque, bueno, creo que la canción lleva como título precisamente fotografías o fotografía, ¿no? Foto de un cuadro, en un marco, perdón, Picturing a Frame, es una maravilla, realmente. A mí Tom Waits es de Tom Waits me gusta mucho. Y más allá de la referencia a la fotografía, lo que encierra es una, bueno, muy bella historia de amor, cantada, claro, con esa voz rota, siempre un poco rota, de Tom Waits. De Tom Waits. Bueno, sí pues que hay un texto en la reseña que dejaré en el blog, sí que voy a dejar el texto sobre esta madre emigrante del que hablaba hace un rato. Muy bien, Alberto, pues muchísimas gracias y te esperamos la semana que viene. Gracias. Bien, pues hasta la semana que viene.